En Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Vamos a tratar de entender hoy día acerca de ese tema que es tan famoso, el tema del reposo de Dios. ¿Cuántos alguna vez han escuchado hablar del reposo de Dios? Nadie. El reposo. ¿Será que tenemos que guardar el día de reposo? Interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre el reposo y para que también tenga usted una palabra que contestar a alguna persona que le hable, por ejemplo, y le diga que tiene que guardar el sábado. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué dijo Dios? Vamos a hacer una especie de análisis de lo que es el reposo. En realidad la palabra reposo viene de ese mandamiento que Dios le dio a los judíos en el Antiguo Testamento, que tenían que guardar el séptimo día, que era sábado. El último día era el sábado para ellos. Y ese día tenían que descansar. ¿Qué hacían en el día de reposo los judíos? ¿Cuántos se acuerdan que Jesús, qué hacía los sábados? ¿Qué hacía los sábados Jesús? ¿A dónde iba? Jesús paraba, vamos a decirlo así, pues Jesús andaba metido en la sinagoga todos los sábados. Pero ¿qué hacía Jesús en la sinagoga los sábados? ¿Qué hacía Jesús en la sinagoga? Enseñaba. ¿Qué más hacía? Que a veces lo criticaban. Sanaba. ¿Qué más hacía? Libertaba. Mire qué tremendo. El día de reposo Jesús en realidad vino a corregir el tema, porque el día de reposo los judíos lo habían tomado como simplemente el día en que no hacían nada. Ni siquiera dice el libro de Éxodo, podían prender fuego en su casa, si no podían cocinar nada, todo tenían que preparar el viernes, ¿no? El viernes tenían que prepararlo y el sábado comer un poquito o ayunar y estar todo el día, generalmente hasta las 6, 7 de la noche, metidos en la sinagoga, ¿haciendo qué? Escuchando la palabra y orando. Era un día de recogimiento. Ese era el famoso día de reposo, en el cual Dios les exigía, incluso en el Antiguo Testamento, que el judío que no guardara el día de reposo tendría que morir. Morirá, dice, que no guardara el santo día de reposo. Entonces, el día de reposo, más que un día para no hacer nada, era un día para estar enfocado en Dios. ¿Cuántos pueden gritar enfocado en Dios? Cuando Cristo regrese, cuando Cristo viene, Él redefine con más claridad, porque Cristo el día de reposo sí paraba enseñando en las sinagogas, hacían oración, intercesión, o ayunaban, etc. Pero Jesús añadió lo que no podían hacer los antiguos maestros de la ley, era que Jesús trajo la sanidad, la liberación, Jesús trajo provisión, incluso, etc. Una serie de cosas Jesús nos enseñó que era el día de reposo. Ahora, sin embargo, nosotros los gentiles, como nosotros, no vivimos según el calendario hebreo, como ustedes podrán darse cuenta. Hoy, por ejemplo, domingo, para los judíos es como el lunes para nosotros, es el primer día de la semana. En Israel ahorita, en este momento, todo el mundo está trabajando. ¿Por qué? Porque ellos descansan. Su domingo, por decirlo así, es su domingo es nuestro sábado. O sea, el día que nosotros tenemos sábado, ellos están reposando, ¿no? Entonces, ahorita en Israel, bueno, ya es un poco tarde, ya son como 7 de la noche, pero hoy es un día laborable en Israel. La gente está trabajando porque ellos descansan el sábado. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. No sé por qué le llaman gregoriano, porque creo que fue un tipo que se llamaba Gregorio que cambió este sistema del año, el calendario solar de 365 días. En cambio, el calendario judío tiene 360 días y cada mes tiene 30 días, y los judíos no tienen 12 meses, sino 13 meses, y a veces hasta 14 meses tiene el año judío. Entonces, eso dependiendo de la luna, del sol, es una cosa que honestamente yo no entiendo con mucha claridad.
entendamos que el reposo entonces era un día de recogimiento, de adoración, de alabanza. Entonces iba el judío y alababa, adoraba, cantaba, venía un predicador a oración, venía otro predicador, y así todo el día ellos se iban enfocados en Dios a su casa. Esa era la idea. Ahora, nosotros que somos gentiles no estamos obligados a guardar el sábado como algunas personas predican. Acá hay un grupo, yo lo llamaría con mucho respeto obviamente, medio cristiano, que son los adventistas. No quiero ofender a nadie, pero los adventistas consideran que el sábado es el día que hay que guardar. La Biblia nos enseña claramente que no estamos obligados a guardar ningún día en especial, ni sábado ni domingo. Ahora, ¿por qué nos reunimos el domingo? ¿Sabes por qué nos reunimos el domingo? Porque el domingo es el día de descanso, es el día en que usted puede venir acá libremente sin que el jefe o el trabajo o la empresa te lo impida. Esa es la única razón. En realidad este culto de adoración podría ser el lunes, el miércoles, pero creo que el miércoles muy poca gente podría venir. Entonces, el hecho de que nosotros usemos el domingo, más que nada es por una conveniencia general, por una conveniencia en la cual todos podamos estar juntos. ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, lo que nosotros hacemos acá el domingo es parecido a lo que hacían los judíos, aunque nosotros somos un poquito más suaves, por decirlo así, porque los judíos estaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde metidos en la sinagoga. ¿Cuántos podrían venir acá de 6 de la mañana a 6 de la tarde? En realidad nosotros no hacemos ni la mitad de lo que hacían los judíos. Es más, nosotros los gentiles nos hemos relajado porque a veces cuando uno trata de enseñar, de estirar un poco el culto, la gente dice, pastor, mucho demora, ¿no? Bien, entonces esa es la idea básicamente del día de reposo. Para eso Dios les dio el reposo. Ahora, el reposo en el Nuevo Testamento, y lo dejo claro, no tiene nada que ver con ningún día en especial. No es el día. El reposo en el Nuevo Testamento no es que el sábado vayas a la sinagoga a escuchar al pastor. El reposo en el Nuevo Testamento tiene que ver ahora con un estilo de vida. Grite fuerte, un estilo de vida. Ya el reposo no es un sábado en el cual tú no es un sábado en el cual tú vas a escuchar la palabra del Señor. El reposo ahora es un estilo de vida. Pues grite de nuevo, un estilo de vida. Dios dijo acá, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, aquí estamos en Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, ¿no? Versículo 11. Entonces, hoy hay un reposo para el pueblo de Dios y vamos a explicar entonces en qué consiste este estilo de vida. En Hebreos 4:10 se nos da una primera luz acerca de lo que es el reposo. Si me siguen Hebreos 4:10, por favor. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Vuelvo a leer. El que ha entrado en el reposo de Dios también ha reposado de sus obras. Entrar en el reposo, entonces cuando un cristiano entra en el reposo, entra a un estado en el cual ya el cristiano reposó de sus obras. ¿En qué consiste esto? Es bien simple. Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿qué dice? Gálatas 20, ¿qué dice? Con Cristo, en realidad el original dice con Cristo fui, porque Cristo no está crucificado ni tú estás resucitado. Hay una traducción que necesita corrección, pero dice, con Cristo fui juntamente crucificado, ¿qué más? Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Grite fuerte, vive Cristo en mí. En otras palabras, Cristo en una ocasión dijo, escuchen esto que es importante, este es el reposo de Dios. Cristo dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y nosotros podemos decir esto, el Cristo que vive en mí, Él hace las obras. En el Nuevo Testamento, ¿quién hace las obras
las obras? ¿Quién hace las obras? Escucha bien, este es el primer aspecto importante del reposo. En el Nuevo Testamento, entonces, ya no eres tú haciendo las obras, ya no eres tú haciendo las cosas que Dios quiere hacer. ¿Quién es el que lo va a hacer a través tuyo? ¿Quién es el que te va a esforzar? ¿Quién es el que te va a guiar y te va a llevar a hacer las obras? ¿Quién es? Es Cristo. Ahora, si es Cristo, quiere decir entonces que es con la fuerza de Cristo, es con la sabiduría de Cristo, es con el poder de Cristo, es con la unción de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no eres tú solo. ¿Por qué estás en el reposo? Porque hoy no eres tú el que hace las obras, hoy es Cristo en ti. Por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primer punto. Entonces, ahora es Dios en ustedes el que hace las obras. Por ejemplo, cuando tú oras por alguien, nunca digas, ah, sí, yo te sané, oré por ti, yo oré. No, no fuiste tú. Fue el Espíritu de Cristo que hizo la sanidad. Cuando tú prediques y se convierta a alguien, no digas, yo lo convertí. No fuiste tú, lo convirtió el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo haciendo las obras a través tuyo. ¿Lo reciben o no lo reciben? Por eso Cristo dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya no digo yo, ya no hago yo las obras, ahora las obras las hace Cristo. En otras palabras, grite fuerte, con la fuerza de Cristo, con el poder de Cristo, y es con la gracia de Cristo. Todo se hace todo lo hacemos nosotros con los recursos de Cristo. Ya es la fuerza, el amor, todo es de Cristo. Grite fuerte, todo es de Cristo. Por eso dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor no es tuyo, el amor es de Dios, no es con tu amor. Tú no puedes fabricar el amor viene de Dios y tú puedes amar porque la capacidad de amar no es tuya, la capacidad de amar es de Cristo. Ese es el primer punto. Entonces, dice, el que ha entrado en su reposo ha reposado. Por eso dice que tú reposas de tus obras. En el Antiguo Testamento, eran los judíos los que trataban de obedecer en su propia fuerza. Hoy no, hoy es Cristo en nosotros. Ese es un primer aspecto de lo que es el reposo. En Salmo capítulo 23, ¿cuántos conocen ese famoso salmo? ¿Cómo comienza el Salmo 23? Miren ustedes esto, este es el reposo. Mira, el Salmo 23 en realidad define con claridad lo que es el reposo en el Nuevo Testamento. Dice así, Jehová es mi pastor, mire usted, nada me faltará. Es decir, si Jehová es tu pastor, no vas a tener necesidad de nada. En otras palabras, tu pastor, Jehová, te va a proveer de todo. Eso significa, Jehová es mi pastor, perdone usted la paráfrasis, Jehová es mi pastor, no tendré problemas financieros. Jehová mi pastor, reposaré financieramente, porque cuando tú tienes reposo financiero nada te falta. Cuando tú tienes problemas económicos no estás en reposo porque estás alterado, preocupado, de dónde pago el agua, de dónde pago el colegio. La desesperación es todo lo contrario al reposo. Estás inquieto, estás alterado, estás triste. No, pero el reposo es este. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo reposo financiero, tengo todo lo que necesito. Recíbalo en el nombre de Jesús. Dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? O reposar. Delicados pastos, es decir, vas a ser bien alimentado. En otras palabras, tienes alimento espiritual. ¿Cuántos tienen acá alimento espiritual? Dice, mire esto, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Salmo 23 es el Salmo del reposo, lo que nos explica exactamente lo que es el reposo. Dice que estás siendo pastoreado junto a aguas de reposo. Y estas aguas de reposo está hablando del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Mire, sigue el reposo. Confortará mi alma. En otras palabras, te lo voy a decir de otra manera, le dará comodidad a mi alma.
Confortar significa dar comodidad. Le dará comodidad a mi alma, mis pensamientos, no estaré alterado, mis sentimientos estarán confortados, cómodos, estaré tranquilo, significa. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Miren este de acá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, no temeré. Ese reposo, vives confiado, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mira, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos pueden repetir esto? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, esta es una cosa maravillosa. Esto deberías tú confesarlo todos los días. Grite fuerte, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Ya? El bien y la misericordia me seguirá. Es decir, dos cosas te van a seguir todos los días de tu vida. El bien te va a perseguir todos los días y su misericordia te va a seguir o perseguir todos los días. Entonces, este es el salmo del reposo, el Salmo 23. Si el Señor es tu pastor, entonces tú no tienes necesidad de nada. No estás en angustia ni en ansiedad. ¿Lo reciben o no lo reciben? Ahora mira, acá vamos a hablar un poquito también de esta parte del Salmo 23 que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, yo me voy a banquetear mientras mis angustiadores están ahí. Su trabajo por angustiarme no va a funcionar, porque mi Dios ha aderezado una mesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, Dios ha puesto delante de mí una mesa, yo comeré, me gozaré, y mis angustiadores van a estar ahí, pero su angustia no va a llegar a mí. Por ejemplo, eso se explica en 2 de Samuel 7:1. Diga fuerte, yo por la fe. No les escuché, yo por la fe ya entré al reposo de Dios. Eso vamos a hablar ahorita. Usted entra al reposo por fe. Usted entra al reposo de Dios por fe. Es por la fe que tú entras al reposo de Dios. 2 de Samuel 7:1 dice, mire esto: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, está hablando del rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito, y comienza a hablar de la casa de Dios. ¿Pero de qué reposo está hablando acá? Reposo de todos sus enemigos en derredor. Reposo de todos sus enemigos en derredor. Grite fuerte: reposo de todos mis enemigos. Ahora, acá vamos a ver una cosa. ¿Será posible reposar del enemigo? ¿Quién es el enemigo? El enemigo es el diablo, Satanás, Lucifer y todos sus demonios. ¿Será posible reposar? Porque a veces hablamos, nosotros decimos: qué pesado es el maligno, ¿no? ¿Cómo fastidia? Y como que el maligno nos fastidia y nos hace la vida, entre comillas, a cuadritos. Escúchame bien. El diablo te puede atacar, pero tú puedes reposar de tus enemigos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que renovar nuestra mente, pueblo. Escúchame bien. Hay cristianos que están en depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es ese estado psicológico en el cual la persona solamente ve lo malo. El deprimido ve lo malo en todas las personas, solo se fija en los errores de la gente, y el deprimido solamente ve lo malo de sus circunstancias. Una persona deprimida solo ve lo que no tiene, lo que le falta, lo que adolece. Ese es el deprimido. Todo lo ve negativo, sombrío. ¿Me entiendes? En cambio, el de fe ve la palabra, ve lo bueno. Si tú ves una persona que anda cazando defectos a la gente, que anda mirando sus problemas, lo malo y lo malo, tú dices: wow, esta persona es una persona que está en depresión. Y escúchame esto: la depresión es un demonio. Entonces, un cristiano que está en depresión no está reposando de sus enemigos, porque está en incredulidad. Entonces, cuando un cristiano está en reposo, ¿cuántos saben que Jesús vivió en el reposo de Dios?
Jesús no solamente iba a la sinagoga los sábados, Jesús vivía en el reposo del Padre los 7 días de la semana. Entonces, un cristiano que está en reposo, escuche, es libre de la depresión. Un cristiano que está en reposo es libre de toda enfermedad. Porque perdóneme, hermano, con todo respeto lo digo. Yo declaro este día también que tú estás sano por las llagas de Jesucristo. A veces como humanos somos atacados por alguna enfermedad. ¿Y qué hace la enfermedad? ¿Nos da paz la enfermedad? ¿La enfermedad le da paz a alguien? ¿Le da voz? No. El que está con problemas físicos y si son graves hace llorar a la familia, llora a él, se mete al hospital, al médico, gasta su plata, se le va todo. La gente enferma sufre. Pero quiere decir que en este día Cristo ha venido a darte reposo en tu cuerpo también, a sanarte. Tú estás sano por las llaves. Entonces, Cristo quiere que reposemos en nuestros enemigos. Hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de depresión. Escuchen, hay espíritus de temor. Yo lamento cuando escucho que hay cristianos que tienen miedo. Escúchame bien, si usted es una persona que tiene miedo, usted tiene que ser libre del espíritu de miedo y terror. Yo no sé cuántos acá, no levantes la mano porque no quiero avergonzarte, cuántos acá tienen miedo a la oscuridad. Tú como cristiano, tú no deberías tener miedo a la oscuridad. Hay personas que no se atreven a entrar solas a su casa de noche. Y entran a su casa y prenden no sé cómo la luz como un ganchito para ir prendiendo la luz porque no se atreven a caminar en la oscuridad. Escúchame bien, si tú tienes temor a la oscuridad, estás siendo oprimido por un espíritu. Ese espíritu está causando en ti una servidumbre. Tú estás sirviendo al espíritu de temor. Si tú estás en depresión, estás sirviendo al espíritu de depresión. Si tú estás en enfermedad, estás sirviendo, eres esclavo del espíritu de enfermedad. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? ¿Significa eso entonces que estás fuera del reposo? Sí, estás fuera del reposo, pero por medio de la fe puedes entrar. Pecados ocultos. Hay personas que tienen problemas, pecados sexuales, cosas ocultas, de las cuales no se pueden liberar. Están atados y es como que están oprimidos, y no, ese pecado no los puede soltar, o digamos que ellos no pueden soltar el pecado. Están sirviendo a un espíritu que los hace pecar. Entonces, esto es una servidumbre, pueblo del Señor. ¿Quién es el que nos lanza la depresión, los temores, los miedos? Yo te digo, una vez mi hijito Josías, era que todas las noches se levantaba llorando, gritando, la madrugada teníamos que correr para orar con él. Una noche estaba yo, me levanto, era como las 2 de la mañana, mi hijito llora por el miedo que tenía, y tuve una experiencia, tuve una visión. Voy a orar por mi hijo. En ese momento que yo voy, estoy con mi hijo, estoy despierto, levantado, no estoy soñando, estoy despierto con él, sentado, creo que estaba en la cama, y dentro de mi cuerpo, mi espíritu oró. Yo lo escuché porque yo era como un parlante, y mi espíritu adentro dijo así. Yo no hablé por mi boca, fue una voz dentro de mí y dijo así: Padre, dijo, así dijo, Padre, permíteme salir y atar al hombre fuerte. Así dijo, increíble. Yo me asombré porque la voz la escuché en mi pecho. En ese instante yo salí de mi cuerpo, mi espíritu salió, justo lo que mi espíritu le pidió al Padre, y de pronto yo salí y yo estaba en una caverna, estaba en una cueva oscura que parecía el infierno, y ahí al fondo en un rincón había un trono de piedra, una silla de piedra horrible, negra, oscura, y ahí había sentado un demonio. Yo entré como que yo volaba, mi espíritu volaba, no me crean loco, que es una experiencia real, y yo entro a la cueva y lo veo a él, y yo supe en esa visión que él era el hombre fuerte que estaba atormentando a mi hijo. Cuando ese demonio me ve, se asombró porque dijo: este quiero invitado. Yo sentí que estoy asombrado. Me miró así porque yo estaba parado, era una cueva inmensa, yo estaba flotando por ahí. No me dígale que está a su costado, no lo crees loco al pastor. Te digo delante de Dios que esta experiencia es real. Esta experiencia es real. En ese momento que yo estoy ahí, yo flotando, no sé cómo, hermano, es maravilloso flotar. Espérese que venga el rato, usted va a volar, es una cosa espectacular. Yo estaba volando y era como que yo era de carne y hueso, yo no sentía que era un espíritu, yo me sentía como yo. En ese momento que yo estaba ahí flotando en la esquina, yo lo miré, lo señalé, le dije, en el nombre, Dios me dio un nombre, lamentablemente ahorita no me acuerdo del nombre, pero en ese momento cuando yo lo miré así, dije: hombre fuerte, te ato en el nombre de Jesús. Así nada más le dije.
volví a mi cuerpo. Una cosa así me rara, como cuando el ascensor baja a toda velocidad. Una cosa así. Hermano, desde ese día mi hijo nunca más tuvo miedo. Así se acabó. Una experiencia única. Y eso está en la Biblia. Pablo dice, yo no sé si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, pero Pablo se fue al tercer cielo. A mí Dios me mandó al infierno, pero bueno, se liberó mi hijo. Entonces, a veces servimos a espíritus que nos tienen oprimidos. En ese caso, el Señor tuvo misericordia y no sé cómo fue esa experiencia, pero fue liberado y nunca más. Normal, mi hijito, duerme feliz en la vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Pero a veces servimos a un espíritu, no estamos en el reposo, tenemos terror nocturno, miedo. También una vez con tú sabes que los niños, a veces en los espíritus, y escúchame bien hermano, escúchame, tú eres cristiano, pero no estás libre de que el diablo ataque a tus hijos. Porque él dirá, pero ¿cómo puede ser posible, pastor? Usted es pastor, ¿cómo que el diablo atacó a sus hijos? Así es, el diablo ataca a nuestros hijos. Usted tiene que cubrir a sus hijos en oración. No sé si se dan cuenta que en el colegio le hacen bullying a nuestros hijos por ser cristianos. Nuestros hijos no son peleaneros, ni lisurientos, ni andan jugando esas cosas que juegan los niños del mundo. Entonces, como que los hacen así. Entonces, usted tiene que cubrir a sus hijos en oración. ¿Lo recibe o no lo recibe en este día? Tiene que clamar por sus hijos, cubrirlos en oración, cubrirlos con la sangre de Cristo, porque la lucha no es con sangre y carne. Lo cierto es que hay gente que está sirviendo al espíritu de miedo, al espíritu de temor, te está esclavizando. Tú tienes que ser libre, tú tienes que entrar al reposo de Dios. Grite fuerte, por fe yo ya estoy en el reposo de Dios. Tú has sido llamado a reinar, dice la Biblia, mucho más reinarán en vida por uno solo. Grite fuerte, yo reino con Jesucristo sobre todos los demonios, diga. Diga, yo reino con Jesucristo sobre todas las circunstancias. ¿Lo recibes o no? Entonces, entrar en el reposo es reinar sobre tus espíritus. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Reinamos sobre los espíritus. Si quiere un espíritu de enfermedad atacarte, tú tienes que levantarte en la autoridad y reprender. Si tienes un problema financiero, tienes que echar fuera el devorador. Recibe en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú eres libre del espíritu de temor, tú no tienes miedo a nada. Mire, yo bajo en la madrugada a mi casa y oro caminando con la luz apagada. Yo no tengo que prender la luz para 2, 3 de la mañana. Normal, estoy orando y me voy por acá, por allá, todo oscuro y oscuro. Yo sigo orando con la luz apagada. No le tengo miedo al diablo. El diablo me tiene que tener miedo a mí, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que ser libres de ese demonio de miedo. Yo no sé por qué estoy hablando tanto de esto. Creo que hay gente que tiene ese temor acá. Una vez, para demostrarle a mis hijitos que no hay que tener temor, al costado de mi casa, yo vivo en un lugar muy alejado de todo, no hay luz, nada por afuera. Hay árboles, hay como un descampado, un bosquecito, hay árboles, es oscuro. Y yo le dije, mira hijo, para que veas que papá no tiene miedo. Salgan por la ventana, digo, salieron por la ventana, yo me subo, al costado hay un cerrito y comencé a subir. Eran como las 10 de la noche, yo me fui hasta arriba por el bosquecito y con la linterna yo le decía así, acá estoy hijo, acá estoy, ves, no tengo miedo, mira, acá estoy. Y ellos me miraron y decían, ¿qué está haciendo ahí solo en la oscuridad? Yo como si nada, hermano, no hay problema. ¿Por qué? Porque hace tiempo dejé de servir ese demonio de miedo. Tenemos que dejar de servir al diablo y comenzar a servir a Cristo. Entonces, el reposo tiene que ver con que Dios nos da reposo de nuestros enemigos. Si el diablo te ataca, tú te levantas con la autoridad y lo chancas al diablo, hermano. Si el diablo te quiere traer algo, tú te paras y lo dominas a él, porque tú tienes potestad. Eso es vivir en el reposo de Dios. Dios te da el reposo y tú te levantas sobre todo aquello que quiera oprimirte. Grite fuerte, soy libre de toda opresión. Diga, yo tengo autoridad sobre todo espíritu inmundo. Hay gente que tiene problemas económicos no porque Dios no le provea, tiene problemas económicos porque el diablo les está robando y ni cuenta se da. El diablo se está metiendo a sus finanzas. Y yo te digo, hermano, ¿y cuándo vas a comenzar a atar al devorador? ¿Cuándo vas a comenzar a declarar y a decretar que por la pobreza de Cristo tú estás enriquecido? ¿No me escucharon? Por la pobreza de Cristo tú estás enriquecido. Por la pobreza de Cristo tú estás enriquecido. Por esa palabra se quiebre la ruina, la miseria, la maldición, la necesidad. Díganme amén, pueblo del Señor.
Entonces es importante caminar en la libertad de esos espíritus. Dice acá en 2 Samuel 7:1, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Es decir, el enemigo te puede atacar, pero tú te vas a levantar contra él con la autoridad de Jesús. ¿Lo reciben o no en este día? Recíbanlo. Pues bien, eso dice la palabra. Mira, Isaías 14:3 nos da una confirmación maravillosa de esto. Isaías 14:3. Padre, motíveme, dígame si está recibiendo algo que le está ayudando. La idea es que usted reciba palabras para que usted camine en el Espíritu. Usted tiene que caminar en el Espíritu. Estamos hablando de lo que estamos hablando, es de aprender a andar en el Espíritu. Amén. Isaías 14:3 dice así, con toda claridad: y en el día que Jehová te dé reposo de esto, de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. ¿Se da cuenta? El reposo es ser liberado de la servidumbre hoy. No es guardar un día y estar en la sinagoga, estar acá en el templo metido. Es ser guardado de toda la servidumbre, de toda la opresión del diablo. Escuche, el diablo está suelto, pero no te puede tocar. ¿No me escucharon? El diablo está suelto, pero no te puede tocar. El diablo está suelto, pero no puede tocar a tu familia. El diablo está suelto, pero no puede tocar a tus hijos. El diablo no puede tocar tu finanza, recíbelo, ni menos tu cuerpo. El diablo no puede hacerlo porque la palabra de Dios es una muralla que te aísla de él. Todos los días que yo guerra espiritual le digo: diablo, escrito está, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que diablo, quédate al otro lado de esa palabra, no la puedes traspasar. Esa palabra yo la levanto como un vallado, como una muralla alrededor de mi casa. Tú has sido juzgado y eres ilegal y no puedes traspasar esa palabra. Tú has sido despojado y derrotado. Quédate al otro lado de la palabra. Yo de la palabra para acá y tú de la palabra para allá. No me puedes tocar porque está derrotado. ¿Se da cuenta? Que uno vive rodeado de la palabra, el diablo para un lado, tú para el otro. Protección total. Cuando la Biblia habla de levantar vallado en el Nuevo Testamento, está hablando de levantar versículos, palabras que van a impedir que el diablo venga. ¿Saben por qué? Porque el diablo no puede traspasar la palabra. El diablo, diga fuerte, el diablo no puede pasar la palabra. Bueno, el diablo no puede abrir brecha a través de la palabra. Cuando tú le pones una palabra, un escrito está, él va a chocarse con la muralla más dura que existe. Él no va a poder llegar a ti porque tú has puesto vallado. Escúchame bien, Dios no va a poder vallado, el que pone vallado eres tú. Por eso Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras. No ignore las escrituras. Mientras más palabra tiene, más ancho es el muro que vas a poner entre tú y el diablo. El diablo no te puede tocar porque hay un vallado y esa palabra es poder. ¿Cuánto se la ven a eso? Entonces, aprenda usted a poner vallado delante de usted. ¿Tienes problemas económicos? Pon vallado, diablo, a tu lugar, porque escrito está: él se hizo pobre y con su pobreza yo estoy enriquecido. Quédate al otro lado, no puedes tocar, porque escrito está: mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Tú no puedes tocar mi finanza, tú no puedes meter tu mano asquerosa en mi bolsillo. Digan amén a eso. Esa es la del bolsillo, creo que está en Proverbios 41, ¿no? No sé. Así, usted tiene que aprender a poner vallado. Ese es el vallado del reposo. Usted tiene que aprender a... Por eso Jesús, cuando lo enfrentó, él vivía en el reposo. Porque cuando el diablo venía a Jesús, Jesús le decía: diablo, escrito está. Jesús ponía la valla. Oye, hermano, la palabra no la puede traspasar Satanás. Él no puede abrir brecha, él va a chocar. Y tú vas a estar en el reposo. Tú vas a estar en un castillo hecho y fabricado por la mismísima palabra del Todopoderoso. Proverbios 19:23, esto les va a gustar a muchos, esto es muy poderoso. Proverbios 19, estamos aprendiendo qué es el reposo. Y en cierto modo estamos viendo cómo entrar a ese reposo. Proverbios 19:23, miren lo que dice: el temor de Jehová, en otras palabras, el respeto a Dios, el respeto a la Trinidad es para vida,
con él vivirá lleno de reposo el hombre. Escuche esto, no será visitado del mal. No será visitado del mal. ¿Qué significa reposo? No serás visitado del mal. En otras palabras, no te puede tocar el infortunio. No te pueden tocar las calamidades. No me estás escuchando, Lucio no me está recibiendo. No te pueden alcanzar las desgracias. Las desgracias están lejos de ti, porque tú estás lleno del reposo de Dios. El mal no te puede visitar. El diablo no te puede alcanzar. El mal tiene que estar lejos de ti. ¿Cuánto dicen amén a eso? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma y Él guardará tu salida y tu entrada de hoy para siempre. Tus hijos no pueden ser visitados del mal. Recíbalo. Grite fuerte, el mal no me puede tocar. Aleluya. El mal no me puede alcanzar. No me puede alcanzar. Hermano, va a depender de tu fe. Porque si usted quiere, uy, que en cualquier momento me pasa algo, tú estás abriendo una puerta al diablo. La incredulidad es la llave que tiene Satanás para meterse a turbar tu vida. Lo decía de nuevo, la incredulidad es una llave. Cuando tú eres incrédulo, tú le estás poniendo a Satanás una llave para que él abra tus puertas y te haga daño. La fe es la llave más bien a la cual tú le estás dando a Jesús para que Jesús entre a tu vida. Entonces no vivas en incredulidad, tienes que aprender a caminar por la fe. Tienes que aprender a moverte, tienes que aprender a moverte caminando por la fe. No serás visitado del mal. No serás visitado del mal. Adiós infortunios, adiós temores, adiós desgracias. Cuando tus hijos salgan a la calle, a veces no están, ay, mi hijo, ¿qué es lo que ve? Hermano, no serás visitado del mal. Confía que Dios tiene en sus manos a tus hijos. Ellos los tienen a sus hijos así acá. No los visitará el mal. Aleluya, recíbalo. No los tocarán pedófilos, ni violadores, ni secuestradores, ni abusivos. El bullying no los podrá tocar a mis hijos. Díganlo fuerte. Mis hijos no pueden ser tocados en ninguna manera. Todo va a depender de la forma como tú creas. Si tú eres negativo en algún aspecto de tu vida, tú estás abriéndole las puertas para que el maligno te haga daño. Pero es importante vivir por fe, es declarar y confesar la palabra. Mientras más palabra tienes, tu fe tiene una base más ancha. Si tienes más palabra, vas a tener más versículos para enfrentar las diversas obras como el maligno quiere llegar a tu vida. Cada vez que tengas que confrontar alguna circunstancia, tú vas a levantar un vallado. Grite fuerte, no seré visitado del mal. Aleluya, grítelo, no seré visitado del mal. No seré visitado del mal. Dile que está a tu costado, dile que yo estoy en el reposo de Dios, no seré visitado del mal. Dígale. El mal no me puede visitar. ¿Lo tomas o no lo tomas? Esto es importante, hermano, aplicarlo. Hay gente a veces que por desconocimiento de estos principios, por desconocer estos principios bíblicos, dice, pastor, ¿por qué el maligno hace todo lo que hace en mi vida, en mi familia? ¿Por qué tengo todo este problema? Yo diría que la principal causa, a veces le dicen, no, es el pecado. Mira, la principal causa, claro, el pecado trae problemas, pero la principal causa de estas cosas es la incredulidad. No digo que el pecado no traiga problemas, el pecado trae problemas, pero cuando hay pecado, de plano hay incredulidad. El primer problema que hay que resolver para entrar en el reposo es el tema de la incredulidad. O sea, cuando resolvemos el tema de la incredulidad, entramos en el reposo de Dios, como vamos a ver hoy día, ¿ya? Ahora, ¿cómo entonces entrar al reposo? Ya lo he dicho. Primera, Hebreos capítulo 3, versículo 19. Todos tenemos que entrar. ¿Cómo se entra? Veámoslo acá. Hebreos 3, 19. Ese es el pasaje que agarramos primero, ¿no? Hebreos 3, 19. Hebreos 3, acá está. Mira lo que dice. Y vemos que no pudieron entrar ¿a dónde? Al reposo, ¿no? Está hablando del versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar ¿a causa de qué?
¿Por qué no pudieron entrar en el reposo? Hermano, la manera más rápida para no entrar en ese reposo, reposo de tus enemigos, reposo de todo mal, reposo de todo infortunio, reposo libre de miedos, libre de temores, libre de opresiones, libre de servidumbres, libre de miserias, libre de ruina. La manera de entrar en ese estado de libertad en la cual yo reino y estoy por encima y el diablo no me oprime sino que yo lo oprimo a él, la manera de entrar a ese reposo es por medio de la fe. Es tu fe. Ellos no entraron por incredulidad. Por eso cuando tú, escúchame hermano, tú necesitas más palabras. Tú necesitas recibir más palabras. Mientras más palabras tengas, vas a tener más material para poderte parar en la fe. Conoces más versículos, más doctrina, tienes más enseñanza, entonces estás más preparado para enfrentar lo que vamos a tener que enfrentar. Por ejemplo, te digo una cosa, yo ahorita por fe, yo ya estoy comenzando a orar por las cosas que vienen al mundo. Escúchame, este año 2015 se viene tremendamente profético. Este año se van a cumplir muchas cosas, muchas profecías del Apocalipsis, de Daniel. Este año es tremendo, este año es tremendo. Así que prepárese. ¿Pero qué dijo Cristo? ¿Sabes lo que dijo Cristo? Orad que seáis tenidos por dignos de escapar de esas cosas que vendrán. ¿Se puede escapar? Sí. Así como Israel escapó durante las 10 plagas. Durante las 10 plagas, Israel estaba en Egipto. Sí, estaba en Egipto. ¿Le tocó las plagas? No, Israel escapó de las plagas. Igual va a ser en el tiempo posterior. Usted ya debería comenzar a orar por lo que viene. Lo que viene es serio. Cristo también dijo, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Él te guardará si tú estás parado, obedeciendo y creyendo su palabra. Cristo dijo, orad para que seáis tenidos por dignos de escapar, de salir librados de las cosas que vendrán. Por ejemplo, yo ya estoy orando por eso. Yo ya estoy orando por eso. Usted debería comenzar a orar por lo que viene, no relajarse, porque lo que viene es cosa seria. ¿Lo recibes o no lo recibes? La palabra, ¿te das cuenta? La palabra te da fundamento para enfrentar la vida. La palabra te da fundamento para enfrentar al diablo, para enfrentar circunstancias, para enfrentar todo lo que nos viene. Con la palabra tú enfrentas esas cosas. Tú ya vas haciendo vallado, cosa que cuando llegue el momento tú estás bien parado en la fe. Esos judíos no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad te aleja del reposo de Dios. La incredulidad te mete en problemas. Grite fuerte, la incredulidad me mete en problemas. Digan, la incredulidad me hace sufrir vanamente. Digan, la incredulidad me hace vivir angustiado. Digan, la incredulidad trae desesperación a mi vida. La incredulidad desata problemas en mi hogar. La incredulidad es la madre de todos mis problemas financieros. Dígalo. ¿Se da usted cuenta? La incredulidad lo único que trae son cosas malas. La incredulidad lo único que hace es alterarnos. Nos altera la vida, nos altera el hogar, nos altera la calle. Vamos a la calle, hay problemas. Vamos acá, hay problemas. Todo eso. Vivimos ahogados. ¿Por qué? Porque no estamos en el reposo. La incredulidad te saca del reposo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de... Ahora, el ejemplo maravilloso que vemos, hermanos, es que Jesús vivió en el reposo. Jesús vivió los 7 días en el reposo de Dios. ¿Lo recibes eso? Jesús nunca, no lo dice la Biblia, pero nunca estornudó, ni padecía de insomnio, ni Jesús dijo, ay, me duele estoy con la gota. Señor, ¿por qué no tengo gota, Pedro? Me duele el coxis. Aunque Jesús cargó tus enfermedades en la cruz, Él nunca fue oprimido ni por el miedo, ni por el temor, ni por la cobardía, ni nunca lo oprimió Herodes, ni lo oprimió Pilato, ni a nadie lo pudo oprimir. Jesús era un hombre libre.
Él vivió en el reposo porque Él era el hombre de fe más grande que ha existido. El domingo pasado hablamos, Él no murió porque, oh pobrecito, es una víctima. Él se precipitó hacia la muerte. Jesús se precipitó a la cruz, Él se lanzó porque Él tenía que hacerlo. Él tenía que cumplir la palabra, Él tenía que hacer cumplir el evangelio y se precipitó a la muerte para morir por nosotros. No es que a Él lo mataron, pobrecito, pudo haberse escapado. Claro, pudo haberse escapado, pero Él no quiso escapar. Él era libre. Hasta morir en la cruz fue la elección de Jesús. Porque fue la voluntad del Padre. ¿Me están comprendiendo lo que dije? Creo que algunos no me están entendiendo. Dije que fue la elección. Jesús eligió morir. Jesús pudo haberse subido a un bote y haber cruzado el mar de Genesaret, irse a Grecia, esconderse en Egipto. Jesús pudo haber hecho mil cosas, pero Él decidió morir porque era un hombre libre. Jesús nunca tuvo temor de nada ni de nadie. Jesús ni siquiera tuvo problemas financieros. ¿Sabía que Jesús no tuvo problemas financieros? Él no tuvo. Dice que había unas mujeres que le daban de sus bienes para su ministerio, le ofrendaban a Jesús. Y cuando tenía que pagar impuestos, cuando venía la SUNAT de ahí del Imperio Romano, que viene ese cobrador de impuestos y le dice: oye, tu maestro no paga las 2 dramas, el impuesto predial, no sé qué rollo se dice. Era seguramente el PDT que tenía que presentar y no lo había presentado Pedro, que era creo que el contador ahí. Oye, tu maestro no paga las 2 dramas. Pedro va donde Jesús: Señor, mira, los cobré impuestos. Jesús: tranquilo, Pedrito. Agarra tu corderito, con una carnita, ponlo muy. Tíralo, vas a sacar una chita, ábrele la boca y ahí están las monedas. Pedro tiró, papo, salió todavía un recibo que decía, mismo cajero automático, con recibo y todo. Ya, anda. Hermano, Jesús no tenía problemas económicos. Jesús era libre. Nada lo oprimía, dime a ver. Nada lo oprimía a Jesús. Él era libre. Él vivía en el reposo. Él estaba en el reposo total. Él no tenía problemas. Mira, si Jesús hubiera querido ser millonario, ya no sacaba pues un triangulito como sacó Pedro, no sé qué pescado se había hecho hacer paz. Jesús hubiera sacado una ballena y dentro hubiera sacado lingotes de oro si quería. Él no tenía problema con la plata, él era libre. Y Dios te llamaba a ti también a ser libre. El diablo no tiene por qué oprimirte, el mal no tiene por qué oprimirte, las circunstancias no tienen por qué oprimirte, el mundo no tiene por qué oprimirte. Tú has sido llamado a caminar encima del mundo. Así como Jesús caminó encima de la tormenta, tú has sido llamado a caminar encima del que dirán, el que no dirán, encima de las calumnias, encima de las maledicencias, encima de los malos entendidos, encima de las pestes, encima de las plagas. Y cuando venga lo que va a venir, y va a venir, tú vas a estar encima también, porque vas a tener la protección sobrenatural de Dios. Cuando estamos hablando de una protección, grite fuerte. Grite fuerte. El reposo es la protección sobrenatural de Dios. Díganlo. ¿Lo recibes o no? El reposo es la protección. Es la cobertura sobrenatural del Espíritu. Es la cobertura impenetrable. Nada la puede penetrar. Viene un dardo, el escudo de la fe. Viene un maligno, espadazo en la cabeza. ¿Me están comprendiendo? El reposo es esa protección sobrenatural a todo lo que eres, protección a todo lo que amas, protección a todo lo que tienes, protección a tu presente, protección a tu futuro. Cree que cuando tú vas a salir a trabajar en la mañana y te estás yendo, ya todo tu camino está pavimentado. Todo tu camino a donde tú vas a ir ya hay murallas alrededor. Y tú vas a estar dentro de la muralla y el diablo va a estar fuera de la muralla. Si te vas al banco, entras con todo y muralla, está esperándote tu muralla.
Entonces, me hace recordar este reposo cuando uno va al parque como los niños, ¿no? Cuando tú vas al parque con tu hijito de 1 año, de 9 meses, que recién, ¿no? ¿Has visto cómo caminan todos chuequitos? Que parece que se quieren caer. Y tú estás con tu hijo. Y cuando tú ves por ahí un perro, ¿qué haces? Ves que el perro se acerca. ¿Qué hacías tú con tu hijo? No corrías inmediatamente y te ponías entre tu hijo y el perro, ¿no? Así hace Dios contigo. Donde quiera que tú estás, Él va a interponerse entre tú y el mal. Él va a ponerse entre su hijo y el diablo, entre su hijo y las circunstancias, entre su hijo y la ruina. Él va a estar en medio parado. Él no va a permitir que nada te pase. Y tú vas a estar tranquilo, caminando feliz de la vida. Grita fuerte: yo voy feliz de la vida porque tengo cobertura. Digo, yo tengo cobertura. ¿Quién es tu cobertura? Es el Dios Todopoderoso. Él es tu cobertura. Discúlpeme, hermano, el hombre no puede dar cobertura. La cobertura la da el Espíritu de Dios. Él te cubre por arriba, por abajo, por los costados, donde quiera que vas con cobertura. Y Él es una cobertura impenetrable. Dígame amén, pueblo del Señor. Porque bueno está esto, hermano. Entonces tú entras al reposo por la fe. No pierdas la fe. Llénate de la palabra, satúrate del Evangelio, memoriza el versículo, lee capítulo tras capítulo, escucha la Biblia. Si tienes internet, hoy en la Biblia hay un montón de programas donde tú prendes tu computador y escuchas la Biblia hablada todo el día. Llénate de la palabra, pueblo. Porque si tienes palabra, tienes cobertura. Si tienes palabra, tienes fe. Ahora, termino con esto. Mira este pasaje que precioso es. En Isaías capítulo 58 me habla, para terminar, me habla una vez más y quiero que esto lo tengas presente. Isaías capítulo 58. En el versículo 13, mira lo que dice el versículo 13, quizás tu Biblia dice la observancia del día de reposo. Hemos dicho que el día de reposo es tipo, el día de reposo del Antiguo Testamento es tipo de nuestro reposo, ¿verdad? Y habíamos dicho que los judíos en el Antiguo Testamento el día de reposo se dedicaban a enfocarse en Dios, a escuchar la palabra, pero ahora mire lo que Dios te dice para ti, lo que es el día de reposo, que es un estilo de vida, repito, es un estilo de vida. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, escucha esto, de hacer tu voluntad en mi día santo. Retrae, ¿no? Aleja tu pie de hacer tu voluntad, la voluntad de la carne, en mi día santo. Y lo llamares delicia, santo. Ese día tiene que ser delicia, santo, glorioso. Y lo venerares, escucha esto, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. ¿De qué está hablando Dios acá? Que para los judíos el día de reposo era el día en el cual ellos tenían que buscar la voluntad del Padre, nada más. Ahora, eso lo tenían que hacer los judíos solamente el sábado. Los sábados los judíos iban a la iglesia, claro, no se persinaban, pero por lo menos iban al culto, a la sinagoga. Escuchen, hoy el día de reposo para nosotros es los 7 días de la semana. El reposo ya no es sábado ni domingo, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y en qué consiste este reposo? En buscar la voluntad de Dios. Bueno, hablamos de la fe. La fe es la puerta de entrada al reposo. Pero ¿cómo te mantienes en el reposo? Pueblo, escúchame bien. Tú tienes que amar la voluntad de Dios. Perdónenme, no se molesten, pero nosotros somos bien, el ser humano es bien terquito. ¿Están listos para lo que voy a decir? En una ocasión el Señor le dice a los judíos, no a ustedes, pero le dice: no seas como el burro. No seas como la mula, que tienes que jalarle, la mula no te hace caso. Si alguien sabe lo que es la terquedad del burro, ese soy yo. Una vez que era niño, estaba en Ica, en la casa de unos familiares que tengo lejanos.
tenían su chacra, ellos todavía, y había burros. Usted sabe que para un niño montar un caballo o un burro es una cosa pero increíble, es montar un burro. Y yo estaba con el burro paseándome por todas las chacras, ahí feliz con mi burro, y me decido bajar para no sé qué cosa, no me acuerdo, y me paro junto al burro, siento cariño, y el burro pone su pata encima de mi pie. Y se para encima de mi pie, y yo quería sacar el pie y no podía. Y lo empujaba al burro, le tiraba puñetes, y el burro no se movía. Esa fue la experiencia más cercana al infierno que haya yo tenido, porque sufrí como no tienes una idea. Sentía que mi pie se me hacía pedazos, porque ese burro pesaría ¿cuánto? Sus 150 kilos, una de sus patas sería como 60 kilos sobre mi pie. Yo tenía 8 años de la edad de Josías, un poquito más que Noé era, pero era tremendo, yo más travieso. Me iba a la chacra solo con el burro, yo ahí me perdía. El burro se para, imagínate, el tamaño no era, dispara. Le agarré en la boca, no se movió. ¿Sabes qué, hermano? Los burros son tercos. Dile que está a tu costado, no seas terco. No he dicho no seas burro, he dicho no seas terco. ¿Por qué? ¿Por qué somos tercos? Porque queremos nuestra voluntad, somos empecinados, queremos lo nuestro. ¿Sí o no? Y cuando Dios nos llama y nos dice, hijo, haz mi voluntad, es lo mejor para ti. La voluntad de Dios es lo mejor, hermano. Escucha, y en esto voy. Es cierto, ninguno de nosotros acá, ni yo, ni tú, ni nadie, vive 100% en la voluntad de Dios. Solo Jesús vivió en la voluntad de Dios. Sin embargo, hay una cosa preciosa, dulce y gloriosa que te quiero compartir. Hay una cosa que se llama así, la pasión por la voluntad de Dios. Algunos no van a recibir. Hermano, tú quizás no vivas al 100% de su voluntad, pero puedes tener una cosa, pasión por esa voluntad. Desearla, escúchame jóvenes, desear la voluntad más que el matrimonio. Escúchame los comeloncitos, desear la voluntad de Dios más que un buen ceviche. ¿No me escucharon? A veces queremos tantas cosas en la vida que no son la voluntad de Dios, son nuestra voluntad. Te traigo una mala noticia. Tu propia voluntad te traerá problemas. La voluntad humana nos hace sufrir, nos trae calamidades, nos aleja de nuestro bien. Pueblo, ten pasión por la voluntad de Dios. Cada día, hermano, con angustia le digo a Dios, Dios, por favor, amo tu voluntad, quiero tu voluntad, quiero tu voluntad, quiero. Dime cuál es, dime qué tengo que hacer, revélame más. Y si no entiendo, agárrame, jálame de los pelos y méteme. Yo se lo digo con tanto deseo, hermano. Grite fuerte, pasión por la voluntad de Dios. Qué importante es que tengas pasión por su voluntad. Qué importante es que entiendas que tu propia voluntad te va a traer sufrimiento. No entendemos, por eso a veces somos como platero. No hay ningún platerito por acá, ¿no? A mí te ese libro platero y yo un burrito bien terco era también esto. Aquí no hay ningún platero para la gloria de Dios. Acá todos queremos la voluntad de Dios. Acá todos queremos que sea lo que Él quiere. Escúchame, todos aquellos que están un poco tristones y que las cosas, pastor, no me va bien. Usted supiera, me esfuerzo mucho, pero estoy así medio, que me quiero ir a media caña. Escúchame, el secreto es que ames y tengas pasión por la voluntad de Dios. Es tu propia voluntad la que siempre te trae problemas. Es tu voluntad la que te va a poner inquieto, nervioso, asustado, problemático. Fuera de la voluntad de Dios, estás al otro lado del muro. No te has hablado de ese muro, ¿no? Un camino así como la muralla china, muro por todos lados, tú vas feliz por el centro. Pero cuando tú quieres tu voluntad, te sales al otro lado, donde está el maligno. Dios dice por eso,
Señor, ¿cuáles son tus planes, tus diseños? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que no deje? ¿A dónde quieres que me meta? ¿A dónde quieres que vaya? Dímelo tú. ¿Qué quieres que haga? Ese es el secreto número 2 del reposo de Dios. La voluntad. Pasión por su voluntad. Y concluyo. Jesús lo dijo bien claramente, así: hágase tu voluntad como en el cielo. Esa es una manera muy delicada de decir: hágase tu voluntad como en el cielo, también en mi vida. Porque decir en la tierra, que sea la voluntad ahí, pero a mí no, Señor, a mí déjeme hacer lo que yo quiero. No, hágase tu voluntad. Entonces dice el Señor, mira, te lo vuelvo, ahora con esta explicación te lo vuelvo a leer. En Isaías capítulo, habíamos dicho, 58. Mire esto, ahora vamos a entenderlo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, hermano, la voluntad de Dios es una delicia, créame. Santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no andando en tus propios planes, ni tus propios diseños, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, gócese. Entonces te deleitarás en Jehová. Algunos ya están entendiendo a dónde voy. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá. Por eso dice el Señor: entonces, hermano, no hay mayor deleite que tener pasión por la voluntad de Dios. Así no la hagas al 100%, nadie la hace. Pero tener ese amor por la voluntad de Dios es una bendición. Entonces te deleitarás y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significan las alturas de la tierra? Te llevará el Señor a Ticlio, te llevará el Señor a ¿cómo se llaman esas alturas que hay por ahí? A Pastoruri te llevará el Señor. Las alturas de la tierra es sinónimo de abundancia. En Israel, las alturas, las tierras altas eran las tierras de pasto, las tierras de fruta. En Israel las alturas eran la tierra de leche y miel, la tierra de ovejas, de vacas, de cabras, de leche y de todo. Las alturas significan abundancia. Libre de problemas financieros, libres de necesidades, completamente libres. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante, pueblo del Señor. ¿Recibes esta palabra? Mira qué lindo es el reposo. ¿Cuál es el secreto? Fe y amar la voluntad de Dios mucho por encima de tu propia voluntad. Fe y pasión por su voluntad. Mira, eso te va a meter en esa posición de paz, de provisión. No he dicho que no va a haber guerra, he dicho que la va a haber, pero vas a reinar sobre tus enemigos. Vas a reinar sobre esas circunstancias. Ya no vas a vivir golpeado por el enemigo. Ahora el enemigo, como dijo esa vez cuando Ezeba con sus hijos quisieron echar fuera un demonio. Miren lo que dijo el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién rayos eres. Por eso el rayos lo añadí yo. ¿Tú quién te oh, le dio duro? Ese hombre no estaba en el reposo. El diablo le dio duro. Pero dijo a Pablo: sé quién es Pablo. Ese hombre sí no lo puedo tocar. A Pablo ni lo miro, porque ni bien lo miro, ese hombre me reprende y salgo volando. Pero tú eres el que vas a salir volando, ¿eh? Y Ezeba salió volando. ¿Comprende? Querido Jesús, te damos gracias por tu palabra.